8:20. Era un suspiro y cada día era una lucha y no soportaba más. Un día decidió visitar a un viejo alfarero conocido por su sabiduría y su paz. Y mientras él moldeaba la vasija en su torno, ella llegó y le pregunta: ¿por qué Dios permite el dolor? ¿De qué sirve tanto sufrimiento? Le pregunta ella al alfarero, y él, sin dejar de trabajar, le responde con calma y le dice: ¿ves esta arcilla? Antes que la tomara, que la formara, ella fue pisoteada, humillada por el agua para sacarle las burbujas del aire para que no se fuera a quebrar. Luego fue moldeada, cortada, raspada y luego entró en un proceso para empezar a tomar forma. Pero aún no está lista. Para ser fuerte y útil, ella tendrá que pasar por el fuego. Y no se puede sacar antes del fuego porque se puede quebrar, y si se deja demasiado en el fuego se puede romper. Pero si la saco en el momento exacto, saldrá fuerte, bella y lista para cumplir su propósito. Dios es el alfarero, le dice él a la joven, y tú eres esa vasija. Lo que te duele hoy, mañana tendrá sentido, le dice así. Dios no te está rompiendo, Dios te está formando. Dígale que está a tu lado: Dios no te está rompiendo, Dios te está formando. Y esta noche veremos cuando el quebranto forma el propósito. Y quiero hablarles del profeta Jeremías, amén. Todos lo conocemos, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Era un profeta, era obediente, amén. Todo lo que Dios le decía, él lo hacía. Pero también era perseguido e incomprendido por su propia familia, líderes religiosos y reyes. Un vocero con verdades incómodas. Su mensaje era: arrepiéntanse porque viene juicio de Dios. Y como eso no era muy popular, a la gente no le gusta que le digan la verdad. A veces dicen: díganme la verdad que yo lo voy a comprender. Pero cual día que usted le dice la verdad, esa persona es su peor enemigo. Y este profeta tenía que decir verdades que incomodaban a muchos. Por lo tanto, se volvió o era considerado un enemigo del Estado. También podemos ver en él a un hombre muy espiritual, porque todo el tiempo estuvo conectado con Dios. Un hombre con la voz del cielo. Y termínelo de decir conmigo: 1, 2 y 3. Y con el corazón hecho pedazos. Amén. Estas características nos muestran que este profeta no era un profeta popular o un profeta muy cómodo, un profeta de renombre. No, era un profeta rechazado, perseguido y malinterpretado. Sin embargo, su historia nos muestra que el dolor no es el fin, sino una herramienta divina. Jeremías nos enseña que Dios usa el sufrimiento para formar el carácter, activar el llamado y reavivar nuestros corazones. Amén. Miremos lo que dice Jeremías 18 en la parte 6b. Amén. Era conocida como ¿quién? Como el profeta, como llorón. ¿Qué dice Jeremías 18, 6b? 1, 2 y 3. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esto era un ensayo, ¿cierto? Vamos a leerlo más fuerte. 1, 2 y 3. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Ahora bien, estamos viendo o hablando del profeta, y me está diciendo que somos ¿qué? Barro en la mano de ¿quién?
del alfarero. Esto me quiere decir que si yo soy barro en la mano del alfarero, significa que no estamos terminados. Estamos en proceso, ¿cierto? Y aquí está lo maravilloso. En esta palabra hay algo maravilloso. ¿Sabe qué es? Que Dios no espera que estemos completamente formados para llamarnos. Al contrario, Él comienza su obra tal y como estamos. Amén. Apenas somos barro en las manos del alfarero. Por lo tanto, Dios no te llama porque tú seas perfecto, porque yo sea perfecta. No. Dios nos llama porque su plan es perfecto o porque su llamado es perfecto. Amén. Cuando Dios llama a Jeremías, es muy joven. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 5, donde dice: antes que te formaste, te conocí. Y una vez le da la tarea. Te puse nombre y te voy a mandar a hacer tales y tales cosas. Y como buen joven, lo primero que dicen los jóvenes es presentar excusas, ¿cierto? Soy un niño. A mí, Señor, no. Yo todavía soy bebecito, le dice. Lo que me quiere decir que era un joven inseguro y sin preparación. Pero Dios no buscaba la perfección en él. Dios estaba buscando disponibilidad. Amén o no amén, Marinita. Entonces Dios cogió a muchos, y cuando tú lees las escrituras y ves esos grandes hombres o esas grandes mujeres de la Biblia, todos tienen un margen de error. Amén. Si hablamos de Moisés, Moisés no era perfecto. Tenía un margen de error. Elías no era perfecto. David no era perfecto. Pedro no era perfecto. Amén. Ninguno de ellos eran perfectos, pero ¿sabe qué había en ellos? Que había algo en ellos que debía ser transformado. Pero en lo que en ellos había era disponibilidad. Señor, yo quiero, yo lo voy a hacer. Amén. Aunque no eran perfectos. Gloria al Señor. Entonces Dios no busca vasijas terminadas, busca corazones dispuestos. Él sabe trabajar con los que otras personas descartan. Y para lo que el mundo es un barro sin forma, para Dios es una vasija con destino. Amén. Dígale que está a su lado: Dios no te llama. No, pero mírenlo a los ojos. Yo no sé si quiere pellizquelo. Amén. Él se deja pellizcar. Dígale: Dios no te llama porque eres fuerte, sino porque Él quiere fortalecerte. Dígale: más allá del dolor, de sentirte insuficiente, Dios ve en ti un propósito. Amén. Dios ve en ti un propósito. Ahora bien, cuando hablamos de corazones dispuestos, no estamos hablando de corazones intactos, porque la realidad es que a veces hay muchos corazones que están heridos, quebrados, golpeados por la vida. Pero escúchelo bien, mi hermano. Aún así, el quebranto no va a cancelar tu llamado, al contrario, lo va a profundizar. Amén. Jeremías tenía el corazón roto. Una vez el pastor Iván dijo en una de sus prédicas: algún día alguien va a romper tu corazón. Sea un familiar, la novia, el novio, en el trabajo, en la iglesia, alguien va a romper tu corazón. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y él así fuertemente dijo: pues levantarnos y seguir. Amén. Porque no nos podemos quedar ahí. Gloria al Señor. Dígale que está a su lado: Dios te llama en medio de tu fragilidad. Aleluya, gloria al Señor. Entonces vemos que él tenía el corazón roto. ¿Sabe por qué? Porque lo rechazaban, lo burlaban, lo encarcelaban, lo odiaban y lo llamaban ¿cómo? ¿Cómo lo llamaban? Traidor. Mire, le voy a contar una pequeña cosita de lo que le pasó. Si nos ponemos a estudiar a Jeremías, esta noche no salimos, hacemos vigilia y nos falta todavía tiempo. Jeremías 21:2 dice que él va a llevar el mensaje del Señor. Acuérdense, arrepiéntanse porque viene juicio de Dios.
Y yo siempre les digo en mis predicaciones para la gloria del Señor, yo no le voy a predicar lo que usted quiere escuchar. Yo le voy a predicar lo que usted y yo necesitamos escuchar. El pueblo necesitaba escuchar que debía arrepentirse porque venía un juicio y bastante fuerte, que estaban mal, que estaban en pecado. Pero la gente quiere que así esté en pecado, le digan: Dios te va a bendecir, estás bien, van a haber muchas sorpresas, grandes cosas para tu vida, eres un gran guerrero. Sí, usted es todo eso, pero si no se arrepiente, viene juicio para su vida. Amén. Entonces él llega y se para y dice: arrepiéntanse porque viene juicio de Dios. Y viene el sacerdote, pastor, hijo de Imer, lo escucha y no le gusta lo que él está diciendo. Y dice que lo azota, le pone un cepo y lo lleva allá a la puerta de Benjamín, que queda cerca a la casa de Jehová. Y lo más interesante es que este sacerdote se creía príncipe en la casa de Jehová. Y no estaba haciendo lo que Jehová le había mandado hacer. Y le daba rabia lo que Jeremías hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Azotarlo. Imagínense eso. Jeremías hablaba por amor, con amor, y lo trataban con odio. Él lloraba por su pueblo, pero muchos lo dejaron solo. Dijeron: eso que le pasó a él, a mí no me va a pasar, yo mejor me voy. El dolor lo consumía. Por lo tanto, Jeremías tenía un dolor emocional crónico, que es una combinación del rechazo social, impotencia, carga emocional y aislamiento. Él sentía que su vida no sentía impacto y que su obediencia no estaba dando frutos, y eso es devastador para el alma. Cuando alguien entrega todo lo que tiene y no ve resultados, el corazón se cansa y aparece lo que llamamos el desgaste emocional, lo que hoy llamamos agotamiento emocional. ¿Y qué es el agotamiento emocional? Dice que es un estado de desgaste profundo, tanto mental como físico, que surge de un estrés crónico y prolongado. Y se produce cuando las demandas emocionales de la vida, ya sean laborales, familiares, personales, superan la capacidad de una persona para afrontarlas. Él estaba cargado, tenía un trabajo bastante difícil y tenía que hacerlo constantemente, no podía parar. Y el ver el rechazo social lo hacía sentir impotente. El ver que la gente lo aislaba lo hacía sentir mal. El ver que la gente lo golpeaba, llegó a tener este dolor emocional crónico. Él estaba desesperado y sentía que su trabajo ya era una carga y no un gozo. Y así vemos a muchos cristianos que ven su ministerio como una carga y no como un gozo. Ustedes recuerdan cuando Dios dice en Apocalipsis: no trabajas, llegas temprano. Sí, llegas temprano, haces todo bien, haces el aseo, cumples, tocas, cantas, predicas, estás de diácono, pero tengo contra ti que has perdido ¿qué? Porque ya no lo hace con amor. Ya es una carga ir a prestar diaconado. Qué carga, qué pesado. Otra vez jueves, otra vez domingo. Ay, no, ojalá se demore para llegar el domingo, porque lo ve como una carga. Uy, otra vez ir a tocar, a cantar, qué pereza. Se sienten cargados, ¿cierto? Es una carga. Pero esta carga no era de sentirse cansado, sino que él sentía como una sensación de un vacío emocional, de desesperanza y falta de motivación. Y las personas con agotamiento emocional a menudo sienten que no tienen más nada que dar y que sus emociones están planas y que son incapaces ya de conectar con otros. O sea, que usted al principio llegó trabajando bien, predicando bien, tocando bien, prestando diaconado bien. Usted era una chispa, un motor imparable,
con un amor que reflejaba hasta su casa. Allá viene, y porque refleja un brillo, brilla ese hombre cuando viene, brilla esa mujer cuando viene. Pero pasó un mes y el brillo se le acabó. Le da igual ir a la iglesia, no ir. Hoy no voy a ir, planeo enfermarme. Hoy no voy a ir, planeo una fiesta. Hoy no voy a ir, planeo hacer esto. Lo planea los días de culto. No hay otro día para planear, solo el día de culto. O sea que le da igual las cosas. O sea, llega un momento en que ya no son capaces, o sea, dejan de venir por un tiempo y resulta que ya no soy como capaz de entrar como que en el círculo de la alabanza. No soy capaz de conectar con ninguno, no me hallo, me desespero y siento que me están viendo mal. Eso llegan, se le llaman el síndrome de burnout. Es un estrés crónico por responsabilidades prolongadas, pero aquí este síndrome de burnout era más bien un burnout espiritual para Jeremías. Tanto que él ya no quería nada. Ya él no quería nada. Y así vemos a muchos cristianos: Señor, no quiero nada. Tome su ministerio. Hoy me toca dirigir, no, hoy no voy. Mire a ver quién lo hace, no me importa, no llamo, ahí mire a ver cómo lo hace. Ya no me importa nada. O sea, ya no le importaba nada. ¿Cómo sabemos? Mire lo que dice Jeremías 29 en la parte A. 1, 2 y 3, todos juntos. 1, 2 y 3, vamos más fuerte. 1, 2 y 3. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No me importa la iglesia. Si hay culto, no me importa. Hoy no voy a predicar. No me importa. No voy a hablar más de él. Mire, este estrés crónico, este agotamiento emocional hace que Jeremías diga: no voy a hablar más. Capisci, Señor. Hasta ahí, Jesús. Hasta ahí. No más, Jehová. No más. No hablaré más, Señor. Pero él no lo decía ya porque no amara a Dios, sino que el dolor que él sentía de todo lo que le pasaba, porque todo le salía mal, él haciéndolo bien, lo había desgastado hasta casi apagar su voz. Hay veces que viene el dolor a nuestras vidas de diferentes maneras, ya sea de enfermedades, situaciones, en el hogar, en matrimonios, con los hijos, en el trabajo. Y es un dolor tan profundo, o una pérdida de alguien bastante importante. Y ese dolor a veces trata también de acallarnos, como lo quería callar a él. Y ese dolor como que no quiere que avancemos y nos estanca. Por lo tanto, Jeremías quiso desistir. Recordemos que él cargaba un llamado difícil. Proclamaba la verdad de Dios a un pueblo endurecido que no solo lo ignoraba, sino que lo trataban con violencia, desprecio y burla. Señor, no voy más a los jóvenes, me cansé, me duele, Señor, de que yo hago esto, otro, pero ellos no responden, o sea, ya está cansada y le da dolor, más o menos así. Es que son como groseros, uno trata de venir bien y ellos todos groseros con uno. Como que lo desprecian, Señor, más o menos algo así. Y este dolor emocional, como el rechazo, la frustración, la pérdida, el abandono, hace que uno tenga bloqueos internos que nos hacen sentir insignificantes, incapaces y sin propósito. O sea, Señor, ¿para qué si yo no sirvo? Yo hablo y no me prestan atención. Yo doy un buen punto, un buen consejo, pero como que no me dejan ni hablar, me ignoran. Más o menos es algo así. Y empieza a venir algo que se llama resignación aprendida, que es una sensación de que no me importa lo que haga, nada va a cambiar. Llega un momento que usted dice, ya no me importa nada. Y entonces dejan de avanzar. Es que me duele que
mi compañera de equipo me haya dicho esas cosas y se bloquea y no avanza. Es que me dijo y esto, pero es que su compañera de liderazgo no te llamó fue Dios. Amén. Pero esa persona se bloquea y no avanza. Pero es que no vale la pena intentarlo porque como que no veo resultados. Yo hago aquí, yo hago acá, yo me muevo aquí, yo me muevo acá, pero no veo resultados. Entonces viene la resignación aprendida, no lo voy a hacer porque nada va a pasar. Pero sabe mi hermano, Dios no quiere eso. Dios quiere que cada uno avance, que siga adelante, porque aquí es donde está la esperanza. Dios no descalificó el dolor de Jeremías, porque fue en medio del quebranto que Dios encendió el fuego en el interior de Jeremías. Amén. Ahora vamos a mirarlo nuevamente. Dice, acuérdese, él decía, no me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre. Hasta ahí. Pero dice, no obstante, no sé si pasó un mes, minutos, un año, qué sé yo, ¿cierto? Pero dice, no obstante, había donde en mi corazón como un fuego ardiente metido entre mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Traté de resistirlo, pero no pude. Vamos a leer esa parte. 1, 2 y 3. Más fuerte. 1, 2 y 3. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido entre mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, mi hermano, aunque el dolor, la herida lo quiso callar, el llamado era más fuerte que su herida. Aunque a veces usted esté pasando un momento de dolor, no sé qué está pasando en su vida, el llamado que Dios le hizo es más fuerte. Y déjese usar por Dios como lo hizo Jeremías. Si no fuera por la intimidad que él tenía con el Señor, no se hubiera podido levantar. Porque él aún así en medio del dolor se comunicaba con el Señor. El dolor no cancela tu llamado, lo profundiza si los llevas a los pies del alfarero. Y esto significa que aunque estés atravesando sufrimiento, quebrantos, una prueba bastante fuerte, el dolor no es señal de que Dios te ha desechado. No, todo lo contrario. Dios está tratando contigo para formarte, madurarte, para prepararte para algo más poderoso o un nivel más fuerte. Amén. Gloria al Señor. Volvemos a Jeremías 18. ¿Qué dice Jeremías 18 en la parte 6b? 1, 2 y 3. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Miremos algo. La vasija que el alfarero estaba haciendo al principio tenía un margen de error, ¿cierto? Dios nos llama, empezamos, pero nosotros aún no estamos perfeccionados, ¿verdad? Dios empieza a trabajar, pero aún no estamos bien. Él la mira y dice, no es lo que yo quiero. No va a servir, no va a ser útil para lo que yo necesito. Entonces llega y la desbarata. Cuando Dios empieza a desbaratarla a uno, empieza el dolor. Y eso sí que es bien bueno, hermano. Y después cuando vuelve a formarte, también duele. Porque Dios nos está quitando cosas. Recuerde que a veces decimos, Señor, lo que hay en mí que no sea agradable a ti, quítalo. ¿Cuánto lo han dicho? Yo lo he dicho, hermano, muchas veces. Y yo sé que muchos de aquí no se han escapado de esa frase. Y cuando Dios empieza a trabajar, empiezan los ay, 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 ¿cierto? Ay, Señor, ¿cómo me duele? Pero es que eso que tienes está tan aferrado, tan pegado, no sirve. Toca quitarlo, toca volverlo a formar para que sea útil. Recuerden que la historia del alfarero dijo, si la pongo en el horno, si no la trabajo, si no le saco las burbujas de aire, se va a quebrar. Y si la saco antes de tiempo, se va a quebrar. Y si la dejo mucho tiempo, se va a romper. Tiene que ser un momento exacto. Entonces Dios trabaja con perfección, ¿cierto? Amén, aleluya. Y esto nos enseña que aunque algo se rompa, aunque haya dolor,
Dios no desecha el barro, sino que lo vuelve a tomar, lo amasa y hace algo nuevo, útil, con propósito, algo hermoso, algo para la alabanza de su gloria. Amén, aleluya. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Aunque Jeremías quiso rendirse, el dolor lo quebró, pero no lo apagó. Dígale a usted que está a su lado, el llamado que tú tienes es más fuerte que tu herida. Amén. Dígale, ese llamado no es señal de derrota. Pero dígale fuerte, y si no lo está mirando, dele 2 pellizquitos más fuerte. Amén. Dígale, es la evidencia de que está siendo formado. Dígale, más allá del dolor, hay un fuego que arde en ti. Y vuelva y mírale a los ojos y dígale, fuiste llamado por el Señor. Amén. Así que Dios permite, a veces Dios permite el dolor, Dios permite todas estas cosas para que hables desde el corazón. Dios permitió que Jeremías experimentara rechazo, dolor, soledad, quebranto, no para silenciarlo, sino para que hablara desde su corazón. O sea, para que fuera empático. Amén. Para que tuviera empatía. Por eso, cuando él hablaba, lo hacía desde el corazón. ¿Cómo vas a hablar de restauración si nunca has vivido en ruina? Si nunca has pasado un proceso. ¿Cómo vas a hablar de esperanza si nunca has tenido que clamar en medio del dolor? Amén. Casi siempre que doy testimonios hablo de mis experiencias. Una vez alguien dijo algo de mí y yo le dije, la ignorancia es atrevida. A veces hablamos lo que no sabemos, ¿cierto? Lo que nos sentimos y lo decimos despectivamente. A veces hablamos como fuerte. Las que no tienen hijos, los que no tienen hijos, mi esposo cuando era joven decía con el hermano de él, ¡ja! ¡Qué chino tan cansón! Ese hermano no lo educa bien. ¿Ustedes han escuchado eso? No lo educan. Es que si yo fuera el papá, ese chino caminaría así derechito y no se torcería. Y ahí al lado lo tenía. Y dijo, y cuando nacieron mis hijos, me tuve que comer todas esas palabras que le había dicho al hermano. Porque cuando usted habla así, que usted no ha pasado una situación, usted habla con dureza, con rudeza. Pero cuando usted ha pasado esa situación, usted es empático, usted entiende. Cuando usted ha sufrido, por ejemplo, las que sufrimos de gastritis, de esos dolores de colon y todo eso, y nos enfermamos, y se enfermó la amiga, yo la llamo y le dije, ¿cómo está mi hermana? ¿Ya estás bien? Porque ya yo he pasado por eso, la entiendo, porque sé cómo son esos dolores. Tengo empatía, amén. El que ha pasado por cierta situación y ve que otro está pasando por una situación similar a la que usted pasó, usted tiene empatía, usted no habla así con dureza, señalando. Usted entiende. Y él entendía. Entonces, la autoridad de Jeremías no venía del aplauso, sino de la intimidad con Dios, de lo que él había sufrido, de lo que él tenía ahí adentro. Mire, hay algo que me llamó la atención en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 1, quien dice, ¿quién me diera fuente de lágrimas para llorar día y noche? Y este versículo está expresando un profundo dolor de quebranto del profeta por la condición espiritual que estaba viviendo el pueblo de Judá. Estaban mal. Y él sabía lo que venía porque Dios se lo había mostrado. Y él sentía ese dolor. Y cuando él lo predicaba, lo hacía, esto es como algo poético y desgarrador. Yo lloro por este pueblo porque siento lo que va a pasar. Y miremos la diferencia que hay entre Jeremías y el profeta Jonás. Cuando Jonás también fue a predicar que se arrepintieran porque el juicio venía para Nínive, ¿cómo lo hizo Jonás? No tenía empatía, ¿cierto? Jonás lo hizo así. Ustedes verán, a mí me da igual, yo vengo y le predico. Si a usted le pasa algo, mejor. Así era Jonás. Pero Jeremías no. Jeremías le dolía, o sea, aparte del dolor que sentía por todas las cosas que le hacían, también le dolía porque era su pueblo, era su gente.
Le dolía porque sabía que lo que venía era fuerte para sus vidas. Entonces, él tenía un corazón que sentía el dolor de Dios. El dolor de ver a ese pueblo que no se arrepentían, sino que hacían lo malo delante del Señor una y otra vez. Y entonces él predicaba con ese dolor y le decía: arrepiéntanse por favor, para que nada nos pase. Era un llanto inagotable por un pueblo que no quería arrepentirse. Eran lágrimas interminables. Lloraba y lloraba por un pueblo que no quería escuchar. Y aquí usted mirando a este profeta con esta oración, usted está viendo un profeta como Marina, como Nancy, como los que se conectan en la mañana, Fabiancito, que oran con esa pasión. Como Lucecita, que ora con esa fuerza, ¿cierto? O sea, era como un intercesor. Aquí vemos a un profeta intercediendo, sufriendo por los que estaban perdidos. ¿Cuántos lloran cuando oran por una persona que está perdida? A veces nuestra oración: ay Señor, sí, que si es tu voluntad que se salve, y si no, bueno, que se pierda, me da igual, pero oro por él. A veces oramos así, ¿cierto? Pero no, cuando le dicen: Señor, dame lágrimas para llorar por aquel que no te quiere escuchar. Dame, Señor, sentir ese dolor que tú sientes por aquella alma que te rechaza. Más o menos es así, es este versículo del capítulo 9. ¿Estás hablando por hablar o estás llorando realmente por las almas? Ay, no, ya yo le prediqué. Ella verá si viene o no viene, a la final no soy yo. Él verá. Si se va para el infierno es él, no yo. Ojalá se vaya porque es bien malo. No, ¿verdad? Señor, yo lloro porque no quiere entender que tú vienes pronto y su alma se puede perder. Y entonces mi oración sale de lo profundo de mí. Con esa pasión empezó a orar. Y ahí es donde nace el verdadero ministerio del quebranto, no del orgullo. Que no es solo predicar por predicar, sino sentir lo que Dios siente. Ustedes recuerdan a Jaime Murrell, creo que ya partió con el Señor. En una de sus canciones dice: ayúdame a mirar con tus ojos, a sentir con tu corazón. Y luego dice: no quiero vivir más siendo insensible ante tanta necesidad. Y a veces vivimos insensibles, no sentimos el dolor que Dios está sintiendo por las almas. Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Es que Dios quiere que vivas este tiempo de dolor para que cuando te lleve a ciertas personas o ciertos lugares, sientas lo que Dios está sintiendo, o sea, tengas empatía con las otras personas. El dolor te vuelve empático, mis hermanos. El dolor hace que hables desde el corazón. Y más allá del dolor, Dios te vuelve un instrumento de consuelo. Qué bendición, ¿cierto? Así que dígale que está a su lado. Yo invito al equipo de alabanza que vaya subiendo por este lugar. Dígale así: el alfarero no te rompe, el alfarero te forma. Amén. Y dice: y la vasija que él hacía se echó a perder en su mano, pero volvió, hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Dios hace que él mire, que Jeremías mire este ejemplo del alfarero y le dice: yo los voy a rehacer de nuevo con un propósito. Mi hermano, Dios no te desecha cuando te rompes. A veces hacemos cosas, ¿cierto?, que nos alejan de Dios, pero Dios no nos desecha. A veces nos toma de pedacitos, todos nuestros pedacitos, cuando estamos bien quebrados, y nos vuelve a hacer de nuevo.
entiende algo, más allá del dolor hay rediseño. Yo le invito a que se ponga un momento sobre sus pies y reflexione en lo que Dios está haciendo en tu vida. Tal vez has tenido ese agotamiento crónico en tu vida, estás agotado, sientes ganas de desistir, de huir, estás cansado porque a veces como que sientes que no das fruto. Pero todo esto que estás viviendo es un propósito divino. A veces Dios permite que personas que amas, que estimas, sean las que como que pongan el dedito en la llaga, así se lo haga doler más. Pero Dios lo permite porque tú eres un propósito de Dios. Aunque Jeremías sufrió, lloró y quiso desistir, aunque fue una vasija quebrada, sí, él fue una vasija quebrada, no estaba solo, él estaba en manos fieles. Y su vida nos enseña que el llamado sigue vigente a pesar del dolor. Dígale así al Señor: y poderoso Dios,